Hola, soy Oscar Rodríguez Pacanins, abogado en Montreal, y hoy voy a continuar con la serie de videos sobre los vicios ocultos. Recordarán en nuestras entregas anteriores que les expliqué que para que un problema sea considerado legalmente como un vicio oculto hacen falta que se cumplan 5 condiciones. La primera, que debe tratarse de un defecto o desperfecto accidental en el bien. La segunda, que debe ser oculto o no aparente. La tercera, que debe ser grave. La cuarta, que debe ser anterior a la venta. Y la quinta, que debe ser desconocido por el comprador. Hoy vamos a hablar de ese quinto requisito, que es el último, y es justamente eso, que el defecto o el desperfecto no sea conocido por el comprador, es decir, que el comprador ignore su existencia. Este requisito se evalúa de manera subjetiva, es decir, que vamos a tratar de determinar si el comprador sabía efectivamente que existía el problema. Eh, sobre este punto, eh, la ley le da una ventaja al comprador porque va a presumir su buena fe. Es decir, la ley va a entender que el comprador no conocía el problema o no estaba enterado del problema. Entonces, en un pleito de vicios ocultos, va a corresponder al vendedor demostrar que el comprador conocía el problema antes de la venta y por lo tanto de esa manera podrá defender un reclamo de vicios ocultos. El conocimiento por parte del comprador del problema puede adquirirse de cualquier manera, es decir, no importa mucho la fuente de la información. Por ejemplo, puede haber sido que el vendedor lo reveló en la famosa declaración del vendedor, ese formulario que se llena con el agente inmobiliario. Puede ser que el inspector que hizo la inspección previa a la venta se dio cuenta del defecto y lo reportó, es decir, lo describió en su reporte de inspección y de esa manera se enteró el comprador. Puede haber sido durante una visita, por ejemplo, al inmueble o varias de las visitas y el corredor o el agente inmobiliario del vendedor dijo algo o mencionó el problema o el mismo vendedor discutió con el comprador en algún momento y le contó sobre el problema. Cualquiera de esas maneras sirven, son fuentes de información que pueden haberle revelado al comprador la existencia de un problema. En el transcurso de la operación, es decir, desde el momento que se firma la promesa de compra eh, justo antes del momento de pasar al notario, puede haber también cantidad de comunicaciones, ¿verdad? Emails que se mandan las partes. El notario puede hacer preguntas. El agente o corredor hipotecario puede también hacer preguntas y alguien le responde. El inspector puede ser invitado a aclarar algún punto, etcétera. Todas esas comunicaciones también pueden contener información que hacen que el comprador se entere de un problema. De manera que estas comunicaciones van a ser muy importantes y es esencial poderlas monitorear y luego archivar, ¿verdad? Para que en un caso de vicios ocultos va a ser muy útil saber qué decían esas comunicaciones. Sin embargo, para que la información que se le da al comprador pueda conducir al conocimiento del problema, hace falta además que la información sea suficiente. Es decir, que si hay digamos, una descripción muy generalizada del problema, o bien el impacto o la gravedad del problema se minimiza, o es una descripción ambigua o incluso engañosa, eso no va a ser suficiente para transmitirle conocimiento al comprador. Tratándose de los defectos que descubre el inspector, la misma regla se aplica. Es decir, que
La descripción del defecto tiene que constar de manera detallada y suficientemente clara para entender que se trata de un problema. Si el inspector, por ejemplo, pasa revista de un aspecto y lo menciona, pero sin dar una recomendación particular o sin invitar al comprador a verificar o sin plantearse la necesidad de hacer un seguimiento, pues ese problema puede ser que no haya sido revelado o denunciado de una manera suficiente. Entonces, consejos para el comprador. Léase bien los documentos previos a la venta. La declaración del vendedor, léasela con muchísimo detalle, porque allí va a estar la fuente de información más completa sobre los problemas que pueda tener el inmueble. Esté pendiente de las comunicaciones escritas, correos que se envíen, las discusiones que se hacen durante las visitas, las preguntas del notario, etc. Lo mismo el reporte del inspector. Léaselo bien y si hay algún aspecto que se resalta o alguna recomendación del inspector en cuanto a una verificación más detallada, hágale caso a lo que dice el inspector. Todos esos elementos pueden ser fuente de información muy valiosa y sobre todo cumplir esa función legal de transmitir la información al comprador. De manera que es muy importante estar al tanto de eso y tener mucho cuidado. Y ahora, desde la perspectiva del vendedor, ¿qué hace falta que haga? ¿Qué es lo recomendable? Bien, diga la verdad, sea suficientemente claro cuando explique un problema, descríbalo de manera detallada y suficiente, no esconda aspectos, no minimice la gravedad del problema, no diga mentiras, no diga tonterías, háblele claro al comprador. Y lo segundo, procure que esa información conste por escrito. En el caso de un pleito por vicios ocultos va a ser muy importante esa defensa del conocimiento del comprador. Si no la tiene por escrito, se va a poder hacer, pero va a ser mucho más difícil. En las próximas entregas de esta serie les voy a hablar de lo que pasa cuando se comprueba la existencia de un vicio oculto. ¿Cuáles son las consecuencias para el vendedor? ¿Cuáles son los derechos del comprador? Hasta entonces me despido, soy Oscar Rodríguez Pacanins, abogado en Montreal.